Muy buenas noches, estimados y estimadas amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa, el programa de todos y todas. La verdad sea dicha. En una edición más, preparada especialmente para ustedes, hoy día viernes, un día especial, pues estamos terminando el mes de noviembre, señora Jessica Flores. Bienvenida, señora Jessica. Hola, Ulises, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Nos habíamos perdido un poquitito por diversos motivos y la realidad es que nos habían enviado muchos correos y llamadas y consultas que por qué se habían repetido los programas. La realidad es que efectivamente habíamos tenido algunas complicaciones de carácter personal y eso nos colisionó la agenda lamentablemente y no pudimos hacer los programas en las semanas anteriores. Pero gracias a Dios nada grave, solo agenda laboral. Así es. Así que estamos de vuelta ahora, José Jessica. Estamos de vuelta y con un día maravilloso que tuvimos. Ya llegó la primavera, tenemos que reconocer. Llegó por fin la tan preciada primavera. Saludar a todos nuestros televidentes que nos ven, que nos siguen, que nos escriben. Gracias por el cariño, por la lealtad y por todos esos mensajes que nos ayudan a ser cada día mejor para usted. Y con esas personas que a usted la reconocen en la calle, pues a Jessica le hablan y le dicen cosas, ¿no es cierto? Sí, ¿ah? Sí. Oye, sí, la gente es tan cariñosa, que da gusto. Así que aquí estamos, nos han pedido varios temas y hoy día, Ulises, tenemos a nuestra invitada panelista estable que nos viene a hablar de lo que nos toca votar el próximo 17 de diciembre. Para que usted vote informado, para que usted no tenga duda, porque quiero comentarte, Ulises, que el 62% de la población no sabe qué votar el 17 de diciembre. Y eso sí que es preocupante, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que estar frente ahí al voto y no vamos a saber. Entonces, usted tiene que votar informado. Y esa es nuestra tarea. Así es. Nuestro programa lo que busca es educar, orientar, entregar elementos de información para que usted tome una decisión informado o informada, en este caso particular con este ciclo de programas que vamos a hacer con la temática constitucional o constituyente, y para ello tenemos invitada a nuestra panelista excepcional, ¿ya? A la señora Paz Champetier, que hoy día está con nosotros conectada desde algún punto de este país. Señora Paz, bienvenida. Oiga, pero muchas gracias por la invitación. A mí me encanta este programa, siempre lo pasamos tan bien. Así que aprovecho de mandarle un abrazo a la distancia, a Jessica, Ulises y por supuesto a todos los que nos están mirando en este día desde nuestra linda región. Yo por trabajo también estoy temporalmente en Santiago y no saben cómo extraño, bueno, además de mi región, mi cama, mis cosas, mi baño, todas esas cosas que uno extraña cuando está fuera de la casa y sobre todo cuando es por trabajo. Pero vale la pena, así que feliz de estar acá de nuevo con ustedes. Qué bueno porque tenemos una temática diversa. Sin duda que el centro del programa va a ser algún análisis inicial del tema constitucional, que Paz nos va a ir orientando frente a las preguntas que ustedes han ido realizando y que vamos a tratar de conducirla de la mejor manera posible para transmitir esas dudas. Pero fíjense de que tenemos varios temas que nosotros no hemos podido abordar, que están pasando, que son noticias en desarrollo, como dicen los periodistas. El último gran tema es este tema de corrupción, de desfalco, de malversación, de robo finalmente, de dinero por parte
eventualmente esto es una cosa que todavía no está aprobada, pero hay una situación de cohecho y otros elementos que tienen que ver con la pérdida o el desvío de más de 1.000 millones de pesos desde la tesorería de la Municipalidad de Algarrobo. Y una vez más, estimados televidentes y estimadas televidentes, aparece este fenómeno que esto es descubierto por una casualidad. Es decir, hay una funcionaria que trabaja contratada a honorario, que le tenían que depositar su sueldo y no le depositan el sueldo, ella va a ver qué pasa, se encuentra en la tienda el director de finanzas de la municipalidad y entonces le dice, no, pero si nosotros te hicimos las transferencias y todo, y ella dice, no, pero mire, si mire me captó, la realidad es que no me han hecho transferencias. Y ella entonces va, este señor diligentemente revisa, hace esta relación de conciliación entre los pagos que se realizan, los contratos, los recursos que han salido, y había aparecido ya una cantidad de dinero que había salido como pagos a diferentes personas, pero aparecían en este listado una persona a lo menos que no figuraba contratada en ninguna parte. Y esto hace que llame la atención de este funcionario, quien incluso llama a la tesorera, ¿ya? Indicándole la situación que él había detectado, y ella le dice, no, no te preocupes, debe ser un error, yo la realidad es que vamos a llamar al banco y vamos a reversar esta situación. Situación que nunca ocurrió, ¿ya? Y desde ahí parte este hecho, esta denuncia. Esto se repite, fíjense de que el tema del desvío de recursos de las fundaciones parte por una denuncia de una funcionaria en el norte, ¿ya? Si uno empieza a revisar las diferentes situaciones, todos los casos de esta naturaleza parten denunciados por alguien que se da cuenta por casualidad o que forma parte a veces de esta rueda y que no recibe el beneficio que había sido pactado. Y entonces se revela frente a eso y denuncia, ¿ya? Y lo preocupante es que una vez más los sistemas que están implementados no funcionan para poder regular y controlar estas situaciones. ¿Será que estas leyes, estas normas fueron hechas siempre pensando que las personas que iban a ocupar los cargos en los municipios, en las diferentes organizaciones estatales, iban a ser personas que actuaban con buena fe? ¿Será que estamos viviendo una situación como país tan compleja en que ya no existe el compromiso de aquellos que ocupan cargos públicos o que tienen que ver con el manejo de los recursos del Estado? Hago esta pregunta porque tenemos hoy día una cantidad de hechos que empiezan a aparecer, denuncias de no pago de las cotizaciones previsionales en diferentes municipios, acción que es efectivamente un gran problema para las personas, los trabajadores que prestan un servicio y que como todos tienen el derecho a garantizarles el pago de sus cotizaciones previsionales. Si ya las jubilaciones son malas, imagínense ustedes lo que significa a una persona que no le paguen sus cotizaciones y que tenga que estar peleando legalmente para que se las pague. Entonces, me preocupa, Jessica Paz, sin duda, esta situación. Sabes, Ulises, que lamentable, bueno, nosotros nos tocó como concejales hacer la pega y la hicimos y detectamos varias irregularidades, muchas irregularidades, y que lamentablemente pasan piola, no se castigan. Es que el sumario dura años y hasta que prescribe y siempre está el resquicio del resquicio del resquicio. Y lamentablemente al que fiscaliza es el que se lleva la peor parte, porque se le persigue, a nosotros nos persiguieron, en fin. Entonces
si aquí de verdad no se hace la pega, lamentablemente pasa en Vitacura con el alcalde Torrealba por miles y miles de millones de pesos, y que por año, él estuvo 24 años como alcalde. Este alcalde de Algarrobo, y así innumerables alcaldes, ya sea por acoso sexual, por violación, en fin. Hoy día el alcalde de Algarrobo está preso, y fíjense que solo una concejala, solo en agosto, y este tema del robo de más de 1.000 millones de pesos venía ocurriendo hace más de un año. Y esta concejala, que llegó a oídos de ella, empezó a averiguar, y solo en agosto empezó a hacer las indagaciones, la denuncia a la Contraloría. Pero antes de eso, nada. ¿Y nada por qué? Porque los concejales no hacen la pega, o porque sencillamente los concejales son amigos del alcalde, o el alcalde le da regalías, compensaciones, puestos de trabajo para el primo, la sobrina, como ocurre en muchos municipios, en muchos. Y al final del día no se hace la pega. Pero lamentablemente, Ulises, estamos viviendo, yo creo que un momento en que la corrupción se ha tomado el poder. Y tenemos la escucha de los audios del abogado Luis Hermosilla, que lamentablemente pone en cuestionamiento y la credibilidad de toda la institución del Servicio de Impuestos Internos y de otras instituciones gubernamentales, digamos, del Estado, que se cuestionan y que no sabemos cuántos juicios. Fíjate que yo llegó un minuto y le podríamos preguntar a Paz, después de esta escucha, esta grabación, queda la sensación de cuántos juicios habrá ganado el abogado Luis Hermosilla con este pago de coima a personas para poder ganar algunos juicios. Entonces queda esa sensación de que el que tiene recursos, el que tiene dinero y paga, puede tener la ventaja de ganar un mal juicio a su beneficio. Entonces, lamentablemente, Ulises, se pone en cuestionamiento todo el sistema, la credibilidad de todo el sistema, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un país. ¿Qué opinas tú, Paz, respecto a estas situaciones de corrupción? Bueno, gravísimas primero, pero fíjese que la corrupción es el proceso de corromperse. Y corromperse, fíjense ustedes, que es el sinónimo de putrefacción, de descomposición, de deterioro. Y yo creo que es, a pesar de todo, una buena señal una señal de que todavía no estamos en absoluta descomposición o putrefacción como sociedad o como instituciones, es que salten las alertas y transversalmente y generalizadamente esta situación se reproche. Yo estoy de acuerdo en que estamos viviendo una ola de corrupción, por así decirlo, o lluvia de corrupción, como hizo una columna hace algunos días sobre esta misma materia. Y pensándolo, mientras ustedes hablaban, anoté varios de los casos que han explotado a través de los medios de comunicación los últimos meses y la última semana particularmente. Las últimas 2 semanas, diría yo, porque yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento, la gran mayoría, recordará el famoso caso Convenios, que actualmente se está investigando creo que casi todas las regiones de nuestro país, a excepción de una. El caso Convenios, ¿verdad? Y además que tan vinculado con nuestra región, que fue ícono, atendía la vinculación local del gobierno regional, la señorita Polizzi y todo lo que eso significa, que todavía está en investigación, ¿verdad? Que es uno de los casos más icónicos de este año y que vinculaba estrechamente a los partidos de gobierno, al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ese es uno de los casos, ¿cierto? Pero está el caso Jadwe, vinculado a las farmacias populares. El caso del alcalde Charp de Valparaíso, suspendido de sus funciones por abandono de deberes, que también es algo de corrupción, ¿verdad? Es un hecho de corrupción. El alcalde de Algarrobo que estábamos comentando. También el caso de Luis Hermosilla, este abogado de los audios, ¿verdad? Que efectivamente yo comparto lo que tú dices, Jessica, en el sentido de decir, bueno, ¿cuántos casos más Luis Hermosilla existen en nuestro país? El caso del diputado del Partido Socialista, el señor Leiva. ¿Quién es el señor Leiva? Porque probablemente quienes nos escuchan no lo conocen, porque no es diputado de nuestro distrito, pero el señor Leiva, fíjense ustedes que tiene
alrededor de 4 familiares que son notarios y recientemente, entre 3 o 4 familiares directos que son notarios y recientemente de una terna en donde habían más participantes en esa terna con mejores calificaciones, resulta que el ministro de Justicia al final designó como notario a la hermana del señor Leiva, en circunstancias que habían otros candidatos que tenían más calificaciones que ella para ser designada notario. Y no solo eso, sino que además esta señorita se tituló de abogado hace 3 años atrás. O sea, difícilmente tiene la experiencia para poder desempeñarse en un cargo que está destinado a resguardar la fe pública. Sobre todo porque con este tipo de designación a uno le queda claro que parece que no le interesa la fe pública, porque con su sola designación, la verdad es que se atenta a la fe pública directamente. Todos presumimos que al final del día fue designada por ser hermana de un diputado. Entonces, eso también es corrupción. Y el caso del alcalde Torrealba. Es lamentable, pero me parece a mí que esto son expresiones de una crisis moral profunda que estamos viviendo como país. Es una buena señal que levantemos las alertas y transversalmente esto se condene, pero también me quedo con una sensación más o menos que uno recoge o huele en el ambiente de una desigualdad de aplicación frente a la ley. Porque respecto de todos estos casos, si uno le pregunta a la gente, la verdad es que la gran mayoría de las personas va a responder que creen que esto no va a llegar a nada, que no se va a sancionar y que las personas responsables no van a ir a la cárcel. Entonces, no solamente existe una sensación de corrupción que inunda que el Estado, en su gran mayoría, ¿verdad? Y las instituciones, sino que también hay una sensación de impunidad, de que a algunos no se les aplica la ley, que parece que la ley se aplica a los que son generalmente deshonestos, con menos gravedad, es decir, se aplica con mayor intensidad a quienes cumplen la ley y con menor intensidad a quienes incumplen la ley. Entonces, aquí hay un llamado importante que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos a una aplicación en igualdad de condiciones de la ley a todos los ciudadanos, sean estos gobernantes o gobernados, sean hombres o mujeres, sean personas con poder o personas sin poder, sean personas con plata o personas sin plata. Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es que la ley se aplique en igualdad para todos, sin condiciones, y que además ésta se aplique efectivamente, es decir, que los responsables de los delitos, por ejemplo, vayan definitivamente, cumplan sus sanciones, las sanciones descritas en la ley, y si es privación de libertad, bueno, entonces que cumplan en la cárcel. Y por último, yo solo quiero decir un punto, y no hay que olvidar que todos estos delitos, por ejemplo, en el caso de Luis Hermosilla, tiene que ver con fraude al fisco, tiene que ver con impuestos que no se pagan, o en el caso de los convenios, por ejemplo, tiene que ver con platas que se destinan a fundaciones truchas para que hagan activismo político y no cumplan con las funciones para las cuales fue entregada esta plata, que es básicamente ayudar a las personas que actualmente viven en campamentos a tener mejores condiciones, porque para eso se destinaba la plata a estas fundaciones truchas, que resultaron ser fundaciones que lo único que querían era quedarse con recursos públicos que estaban destinados a las personas vulnerables. Esa plata es plata que se hace agua dentro del Estado, ¿cierto? Es decir, el Estado pierde mucha plata, ya sea a través de, por ejemplo, el caso del señor Hermosilla, o a través del caso Convenio, o a través del caso Algarrobo, o a través del caso Torrealba, o a través del alcalde Jadwe, o el que sea. Entonces, aquí también duele la guata, estimada Jessica, que el ministro de Hacienda persevere en una impositiva, sabiendo todos los chilenos, a la luz de todos estos casos, que una gran cantidad de plata se pierde definitivamente en el Estado porque se la roban. Entonces da rabia que uno tenga que también estar trabajando más tiempo para cubrir las necesidades básicas de las familias y tener que pagar impuestos a un Estado que es cada vez más grande, cada vez más ineficiente y cada vez más corrupto. Entonces, ahí también un llamado a los ciudadanos a que en realidad nosotros somos dueños del fruto de nuestro trabajo y no tenemos por qué también estar aceptando alzas impositivas para financiar un Estado que tiene estas características y así. Fíjate que a mí me preocupa un par de cosas. Primero, es que esto corrobora lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. La corrupción es transversal en la clase política. Este señor, José Yáñez Maldonado, un alcalde UDI. Mencionabas tú Jadwe, comunista. El señor Torrealba, RN. RN. En fin, si uno empieza a revisar,
no hay partido político donde aparezcan integrantes de sus filas, lamentablemente, que no estén involucrados en hechos de esta naturaleza. Entonces, es preocupante, porque finalmente es la clase política la que accede al poder. Si aquí los ciudadanos comunes no tienen posibilidad de acceder al poder, a la administración del poder. ¿Qué viene en la próxima etapa entonces? Yo creo que aquí, estimados televidentes, en estas próximas elecciones, usted debe votar por aquellas personas que han demostrado con hechos una lucha permanente, porque este tema es principalísimo. La defensa de los recursos del Estado y la buena administración es un tema principal para el desarrollo de una buena calidad de vida de aquellos que más lo requieren. ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Cuando aquí se desvían 1.000 millones de pesos, ¿ya? O en otras municipalidades se ha detectado otra cantidad de volúmenes muy altos de dinero. Ustedes no se imaginan lo que significa participar en comisiones de Hacienda en una municipalidad, que es la reunión donde se trabaja con los equipos técnicos y los concejales correspondientes, el alcalde o los alcaldes, y es como una mesa de dinero, que usted no dimensiona, que se mueven 150 millones para acá, 500 millones para allá, 400.000 millones, en fin, es una cosa increíble, es como jugar a estos juegos, digamos, donde van comprando de todo, ya como una ficción. Pero yo siempre decía cuando estaba, oye, tomémosle el peso de lo que estamos haciendo, porque esto es dinero de verdad, y tiene que llegar a destino, y tienen que tomarse las mejores decisiones. Entonces, cuando uno revisa, un alto porcentaje de este tipo de hechos involucra a las autoridades políticas, alcaldes o concejales, o aquellos que han sido parte de los equipos que las autoridades electas han llevado a trabajar con ellos. Fíjate que me llama la atención, acá hace poco el gobernador Rodrigo Díaz hace una denuncia en contra de una serie de organizaciones de base de las diferentes comunas, juntas de vecinos, clubes deportivos, en fin, donde él dice que han entregado información falsa, que han adulterado documentación, que las rendiciones han adulterado boletas. Y estamos hablando de diferentes comunas de nuestra región. Entonces la pregunta que uno hace, bueno, ¿y quién es el responsable de revisar? ¿Quién es el responsable de hacerle seguimiento al trabajo que realizan estas organizaciones? Entonces, uno podría concluir varias cosas. Entre ellas, es que hay desidia, que la gente no hace la pega, que les interesa lo mismo porque total la plata no es de ellos, y que hay amiguismo y concomitancia en apoyar o hacerse loco frente a estas irregularidades, porque de alguna manera este amiguismo está ayudando a alguien, ¿ya? Pero también puede ser de que no hay capacidad, de que no contamos con la capacidad, con la cantidad de personas que deberían existir, aunque se contratan 90.000 personas este año, pero pareciera que no tenemos la gente idónea. Y cuando hablo de idoneidad estoy hablando del compromiso personal frente a lo que significa administrar los recursos que son de todos nosotros. Entonces, a mí me preocupa que el propio gobernador haya hecho esto, porque eso demuestra, a mi juicio, que en el equipo que él tiene ya no ha habido capacidad de hacer seguimiento a estos. Y que son recursos menores comparado con lo que significa el escándalo de las fundaciones, estimados televidentes. Esos recursos son 1 millón de pesos, 500.000 pesos, son asignaciones bastante menores
a través de los fondos regionales, de diferentes fondos que existen, que van a estas organizaciones. La sumatoria sí, probablemente es mucha plata, ¿ya? Entonces, a mí me preocupa, de verdad me preocupa lo que estamos viviendo, no solamente lejos, allá en el sur o en Santiago, no, aquí en nuestra región también. Me escandalizo cuando escucho la grabación de este señor que hoy día está imputado, que es don Luis Hermosilla, un abogado de mucho prestigio, ¿ya? Que ha recorrido todas las tiendas políticas asesorando y defendiendo a políticos de diferentes partidos políticos por diferentes situaciones, a grandes empresarios, etcétera, etcétera. Pero cuando en esa grabación aparece y que se le señala a él como quien aparece en la grabación, diciendo, bueno, si hay que quemar la oficina del Servicio de Impuestos Internos, la quemamos, digamos. O sea, ¿a dónde está el límite? Quiere decir que en este país el que tiene el poder, el que tiene el dinero, el que tiene la capacidad, tiene el derecho o se cree con el derecho de hacer lo que se le ocurra, pasar por sobre las normas, por sobre las leyes. Bueno, eso hoy día es lo que nos tiene como país complicado. Y yo creo que es un tema que si no nos ocupamos, porque ya no podemos seguir haciendo diagnóstico de lo que pasa. Aquí tenemos un sistema judicial que tiene que hacer las investigaciones. Hay 56 fundaciones comprometidas y hasta la fecha han habido 5 o 6 que son las que están siendo investigadas. ¿Qué va a pasar? Al igual que lo que acaba de señalar Paz. Cuando uno conversa con las personas, ¿qué dicen? No, si no va a pasar nada. Si esto va a quedar ahí nomás. O sea, no hay credibilidad en las autoridades, no hay credibilidad en el sistema judicial. Tenemos una Contraloría sin dientes, un perro sin dientes. Está sobrepasada, que no es capaz de resolver situaciones de carácter administrativa, que es su fin, para eso se creó, que permitan ir descubriendo antes que ocurran estos hechos o descubriendo cuando ocurren. La realidad es que la Contraloría está ausente porque actúa sobre la base de que alguien tiene que denunciar, pero yo me imagino que debe haber un plan de supervisión, de apoyo, de acompañamiento y de fiscalización también a los diferentes organismos, porque para eso fue creado. Y vamos a ver cómo viene la mano ahora con el cambio de Contralor. Bueno, se le terminaron ya los días ya al Contralor. Claro, existente. Y fíjate que el cambio de Contralor, uno tiene la expectativa de lo que pasó con el cambio de fiscal. Porque cuando tuvimos al fiscal anterior, que duró muchos años, hubo un retroceso, un estancamiento dentro del proceso judicial, si uno compara con lo que ha pasado hoy y con toda la información que se ha ido descubriendo. Y se ve que la Fiscalía hoy día, a pesar de todos los déficits que tiene, otra disposición, ¿ya? Entonces, esperamos que los cambios que vengan mejoren, porque es sumamente necesario. Y otro de los cambios que tenemos es precisamente la Constitución. Exactamente. Que es una propuesta que está ahí en cierne y que hoy día, Paz, requerimos conversar un poco de esto. Jessica, tú tienes algunas preguntas que te han hecho nuestros Paz, televidentes. Mire, esto es súper relevante porque este nuevo sistema constitucional de los constituyentes, como fueron electos, la gente tiene que saber que aquí hubo primero una comisión de expertos elegidos por los senadores y de diferentes colores políticos, y que este comité de expertos puso, digamos, los bordes a los que estos constituyentes debieran trabajar en esta nueva constitución. Eso un poco, si lo puedes explicar, Paz, para que la gente lo entienda. Mira, solo voy a ir al tiro a eso, pero creo que justamente vinculado con el tema constitucional, me parece súper relevante señalar que
la Constitución, la propuesta del Consejo, aspira de todas maneras a hacerse cargo del tema de corrupción. De hecho, crea un órgano nuevo que se llama la Agencia Nacional Anticorrupción y ordena a los parlamentarios de aprobarse este texto el 17 de diciembre. El pueblo de Chile, por así decirlo, cuando lo apruebe, le estará dando una orden al Congreso, al aprobarlo, de que se envíe una norma o una propuesta de norma para crear esta Agencia Nacional Anticorrupción dentro del plazo de un año. Es decir, el gobierno, el que sea, de cualquier color político, una vez entrada en vigencia, si se aprueba esta propuesta del Consejo, van a tener que presentar un proyecto de ley destinado a crear esta Agencia Nacional Anticorrupción, que es un órgano que no existe en nuestro país y que sin duda tiene por objetivo, entre otras atribuciones, facultades, funciones y objetivos, hacerse cargo de este tipo de casos, estimada Jessica, vinculados a la corrupción. Dicho esto, así es. Fíjese, Jessica, que participó aquí, bueno, es una constitución que ha sido redactada, una propuesta de texto que ha sido redactada íntegramente en democracia. Yo quiero partir diciendo que esto es un proceso, el proceso que trae como consecuencia resultado esta propuesta que se va a plebiscitar el 17 de diciembre, es completamente distinto al proceso anterior. ¿Y por qué lo digo? Porque algunas personas piensan que el texto que se va a plebiscitar es el rechazado el 4 de septiembre con modificaciones. Me han preguntado eso, por eso aprovecho de aclararlo al tiro. No es así. El texto rechazado el 4 de septiembre pasado se fue a la basura. Y lo que se hizo fue iniciar desde cero un nuevo proceso constituyente, de manera tal que el resultado final que vamos a votar el 17 de diciembre no tiene nada que ver con el que rechazamos el 4 de septiembre. Eso primero que todo. El proceso que dio como resultado este texto que vamos a votar el 17 de diciembre, tiene varias etapas y participaron varios órganos distintos. El primer órgano, como bien tú decías, Jessica, es este órgano de comité expertos que fueron designados a prorrata de las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Entonces, este comité de expertos estaba integrado por expertos de todos los colores políticos transversalmente, es decir, ninguno se quedó fuera. Estos expertos elaboraron una propuesta, redactaron una propuesta, la aprobaron mayoritariamente, ¿cierto?, y se la entregaron una especie de posta, ¿verdad?, al comité o al consejo de electos, de estas personas que nosotros elegimos el 7 de mayo pasado. Estos electos lo que hicieron fue debatir este texto, en el fondo ponerle la mano ciudadana al cuento, por así decirlo, y una vez que lo aprobaron hace poquito, entonces esto se le pasó al presidente de la República y el presidente de la República llamó a plebiscito. Y es ahora el pueblo de Chile el que tiene que votar a favor o en contra de esta nueva propuesta de texto el 17 de diciembre. Eso es más o menos el cuento, la historia completa. Entonces, eso es lo que se va a plebiscitar. Yo sé que gran parte de las personas que nos escuchan probablemente no están aburridas del tema constitucional, quieren que esto se termine, estamos cansados, y además hay un enredo. ¿Por qué? Porque resulta que en el plebiscito pasado votamos apruebo o rechazo. Los que estaban a favor del gobierno, ¿verdad?, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, en su gran mayoría, ¿verdad?, la izquierda, la ultraizquierda diría yo, votó apruebo. Y todos los demás, el 64% de los chilenos, se inclinaron por la opción rechazo, ¿verdad? Y por eso ganó el rechazo el 4 de septiembre. Pero ahora cambiaron las palabras. Entonces, para el 17 de diciembre hay que votar a favor de la propuesta del Consejo o en contra de la propuesta del Consejo. Y aquí escúcheme bien las personas que nos están acompañando en este día a conversar. ¿Por qué? Porque me lo han preguntado en la feria cuando vamos con la Fundación a dar orientación gratuita legal en las ferias libres. ¿Quiénes van a votar en contra? ¿Quiénes mayoritariamente van a votar en contra? Bueno, los partidos de gobierno. Ya han dicho que van a votar en contra. El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, todos esos partidos van a votar en contra de la propuesta, es decir, los partidos del gobierno de Boric van a votar en contra de la propuesta de texto el 17 de diciembre. Y van a votar a favor
todas las demás fuerzas del espectro político, hasta el momento, ¿verdad? Van a votar a favor. Amarillos, los demócratas, Evópoli, RN, la UDI y el Partido Republicano. Todos esos partidos están promoviendo la opción a favor de la propuesta de texto del 17 de diciembre. Para que no se enreden. Por ejemplo, ¿quiénes van a votar a favor? La Jimena Rincón, el señor Walker, José Antonio Kast, Cristian Banken, de Amarillos por Chile. Van a votar a favor también las personas de RN, van a votar a favor la gente de la UDI, y también, bueno, José Antonio Kast va a votar a favor. Entonces, ese es más o menos el orden de los factores hasta el momento. Así que eso para dar un alcance general y si quieres vamos a las preguntas más concretas. Ya. Mira, varias preguntas, Paz. Muy bien. Derechos colectivos, dice, una persona que nos escribe, que explique los derechos colectivos de la comunidad indígena. ¿A qué se refiere derechos colectivos individuales de la comunidad indígena? Ya. Miren, lo primero que tenemos que tener presente es que a los pueblos indígenas se les reconoce en esta nueva constitución, pero a diferencia de la propuesta de texto rechazada el 4 de septiembre, en esta se reconoce que existen pueblos indígenas en nuestro país, pero dentro de una nación única e indivisible. A diferencia de la constitución fracasada, ¿cierto?, del 4 de septiembre, que decía que existían muchas naciones distintas y fragmentaba la nación chilena. Aquí se dice, no, hay una nación. Dentro de esta nación hay pueblos indígenas, pero la nación es una, única e indivisible, la nación chilena, ¿ya? Luego de eso, además de reconocer que existen pueblos indígenas en nuestro país, se reconoce una situación jurídica preexistente. ¿Cuál es esta situación jurídica preexistente, tanto al alero de la Constitución vigente como de la propuesta de texto del Consejo? Y es que los indígenas tienen derechos colectivos. De hecho, en Chile están vigentes actualmente. Algunas personas podrán recordar, por ejemplo, la ley en materia indígena, que reconoce derechos colectivos, el convenio de la OIT del año 1989, suscrito por Chile, ratificado por Chile, está vigente en Chile, existe del año 1989 y ahí se reconocen derechos colectivos indígenas bajo la actual constitución, la constitución vigente. La famosa ley Lafkenche, que ha generado una serie de problemas, ¿cierto? Hay que modificar varios aspectos de esa ley. Sin embargo, allí se consagran y se reconocen ciertos derechos colectivos. Eso es una realidad que se reconoce en este nuevo texto del Consejo, pero le agrega un factor súper importante. Dice, ok, vamos a reconocer derechos colectivos a los indígenas porque es una situación jurídica preexistente, pero vamos a agregar algo importante que no se ha reconocido como debe o como nosotros quisiéramos en este país. Y es que los indígenas no solo tienen derechos colectivos indígenas, sino que de manera prioritaria y preferente, porque se pone primero que los colectivos, tienen derechos individuales. Entonces, efectivamente, estimada Jessica, eso se reconoce en la propuesta de texto del Consejo. La otra pregunta, Paz, ¿qué significa que se declare en esta nueva Constitución un Estado democrático social de derecho? Ya, eso es un concepto que tiene dos niveles que me gustaría que nosotros tuviéramos presentes. ¿Por qué? Porque yo probablemente en este mismo programa dije, oiga, oponiéndome al Estado Social y Democrático de Derecho, dije, este Estado Social y Democrático de Derecho es el que rige, por ejemplo, en Venezuela o en otros países de esas características que Chile no quiere parecerse, ¿cierto? Pero también hay otros países que lo tienen, como por ejemplo Alemania, Colombia, España, por ejemplo, tiene un Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, efectivamente hay países. Este concepto, Estado Social y Democrático de Derecho, digo que tiene dos niveles. ¿Por qué? Porque una cosa es el concepto, Estado Social y Democrático de Derecho, y otro es el contenido que uno le dé al concepto Estado Social y Democrático de Derecho. El contenido del concepto Estado Social y Democrático de Derecho en Venezuela es evidente que no es el mismo contenido del Estado Social y Democrático de Derecho de España, por ejemplo, ¿cierto? Son completamente distintos. Ahora, entonces lo que nos tiene que importar a nosotros es cómo quedó ese Estado Social y Democrático de Derecho como concepto. ¿Cuál es el contenido que ese Estado Social y Democrático de Derecho tiene
en la propuesta del Consejo, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque algunos andan diciendo que esto sería igual al Estado Social y Democrático de Derecho chavista, no sé qué, etcétera. Bueno, no, porque el contenido del Estado Social y Democrático de Derecho en Venezuela no es lo mismo en Venezuela que en España, ni el que propone el Consejo. ¿Cuál es el que propone el Consejo y que está señalado en la propuesta de texto del Consejo que se va a plebiscitar el 17 de diciembre? Bueno, primero, dice que existe una dignidad, que todos los seres humanos tenemos dignidad, y que esa dignidad no depende de las condiciones materiales de subsistencia. ¿Ya? Eso es súper importante, es decir, ser digno con independencia de las condiciones materiales de subsistencia, con independencia de los recursos que uno tenga. Esto estoy interpretando, no lo dice así, pero eso es lo que dice. Hay una dignidad social, concepto de ser humano, y no a las condiciones materiales de subsistencia, como lo han hecho otros estados sociales y democráticos de derecho, como el de Venezuela. Eso primero que todo. Segundo, se señala expresamente que el Estado está al servicio de la persona, y no al revés, y que el Estado debe promover las condiciones que hagan posible el mayor desarrollo material y espiritual posible de las personas. Es el Estado al que está al servicio de la persona, no como los estados socialistas del siglo XXI, en donde son las personas las que están al servicio del Estado, como el Estado Social y Democrático de Derecho de Venezuela. Adicionalmente, se consagran derechos sociales, los mismos derechos sociales que tenemos en la Carta vigente, pero se agregan otros, como por ejemplo el derecho social a la vivienda, de preferencia, a diferencia de lo que era la fracasada propuesta de la Convención, en propiedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho social a la vivienda y que no nos había gustado? Bueno, esta agrega el derecho social a la vivienda, pero señala expresamente que es en propiedad, lo que hace una diferencia importante. Adicionalmente agrega, bueno, estos derechos tendrán que ser satisfechos de manera progresiva, ¿cierto? Pero con sujeción a un nuevo concepto que no tiene la Constitución vigente y que sí tiene la propuesta del Consejo, que es la responsabilidad fiscal, que no es un concepto que está en la Constitución vigente, sino que se agrega como principio en la propuesta de texto del Consejo. Entonces, eso es más o menos el Estado Social y Democrático de Derecho que ha sido consagrado y propuesto por el Consejo, estimada Jessica. No sé si existe alguna duda. Detalle, pregúntame nomás hasta que quede claro. Ya, lo que pasa es que alguien me pregunta que esto garantiza este nuevo Estado democrático, social democrático de derecho, garantiza derechos sociales que pueden ser exigibles y judicializables. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca en nuestro país los recursos para darles a todos los chilenos, a toda la población, derechos que, aunque no son progresivos, pero va a llegar un minuto en que podría ocurrir lo que está ocurriendo en Argentina, por ejemplo, de que, claro, que el Estado no tiene recursos, tiene que endeudarse o sacar de impuestos. Y si no son suficientes para este Estado social democrático de derecho, yo entiendo así la pregunta que me hace esta persona. Mira, varias cosas. Espérense. Primero, lo primero que hay que tener presente es que hoy en día, por ejemplo, derechos sociales como el derecho social a la salud se judicializan. Es decir, se promueven, por ejemplo, recursos de protección para proteger el derecho a la vida, y al mismo tiempo, entonces, lo que se está haciendo exigible ahí es el derecho a la salud. Entonces, decir que no se judicializan hoy los derechos sociales en Chile y que bajo al alero de la nueva Constitución eso va a ocurrir, es de repente desconocer un poco tal vez cómo está operando hoy día el sistema vinculado a los derechos sociales. Ese es el primer punto. El segundo punto, es súper importante tener presente que existe un catálogo de derechos sociales, pero estos derechos sociales van a estar definidos en su contenido en las leyes. Es decir, ¿cómo va a poder ordenar el tribunal que se cumpla ese derecho social? Bueno, el tribunal va a decir que se cumpla la ley. Y ese derecho social, ¿dónde va a estar definido sus alcances, sus límites, cómo se cumple y todo eso? En la ley. Ley que va a tener que estar circunscrita al cumplimiento del principio de responsabilidad fiscal. Entonces, no es indeterminado. Eso va a tener que estar definido sí o sí, cómo se va a satisfacer ese derecho social en la ley. Y adicionalmente hay un punto que no lo hicimos delante respecto del Estado Social y Democrático de Derecho.
aquí tanto el sector privado como el sector público van a poder participar en el cumplimiento de esos derechos sociales para satisfacer esas prestaciones, ¿ya? Entonces no es como el derecho social como el tribunal lo indique, sino como básicamente va a estar y debe estar señalado en la ley. Adicionalmente, se agrega este principio de responsabilidad fiscal, pero no solo eso, porque algunos dicen, oigan, acá nos van a poder poner impuestos indefinidamente, tener límite. Bueno, y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque resulta que los impuestos, en materia impositiva hay varios principios, y uno de ellos, por ejemplo, es que las personas van a tener que contribuir con impuestos, pero supeditado a la capacidad económica de cada persona. Es decir, eso te va a tener que reconocer al tiempo del pago de los impuestos. Y por último, no se pueden promover, tal como dice la Constitución vigente, es una norma que se toma de la Constitución vigente y que se lleva a la nueva Constitución, impuestos que sean manifiestamente injustos, desproporcionados o confiscatorios. Es decir, eso ya habla de un límite a materia impositiva respecto a cada uno de los individuos, y se agrega además que no se pueden afectar los derechos en su esencia, es decir, no se puede afectar el derecho de propiedad, por ejemplo, que es el derecho afectado con la imposición de los tributos, al punto tal de que en definitiva se vea mermado esencialmente o de manera sustantiva el derecho de propiedad. Entonces, todas esas condiciones o requisitos que ya se encuentran en la Constitución vigente, en la actual, se retoman y se incorporan en la propuesta de texto del Consejo, pero además se agrega explícitamente el principio de responsabilidad fiscal. Entonces, la verdad es que es cierto el temor respecto a cómo se van a cumplir efectivamente o satisfacer estos derechos sociales, pero la verdad es que existen también varios requisitos que de alguna manera constituyen límites a la carga fiscal, al endeudamiento, ¿verdad? Y en este caso entonces al gasto que al final del día va a tener que hacer el Estado con cargo a la espalda de todos los chilenos, porque el Estado, como ustedes saben, no genera absolutamente nada. Entonces esos son un poco los límites. No sé si queda claro. Sí. Pregunta, esta es mi pregunta. Dale, ¿Quién define la responsabilidad fiscal? Bueno, eso efectivamente va a tener que ser una construcción jurisprudencial, ya sea por parte del Tribunal Constitucional o, por ejemplo, a través de una ley interpretativa de la Constitución que se dicte posteriormente. Sí, eso va a tener que ser desarrollo jurisprudencial. Pero eso, ojo que no es raro, digamos. Los principios siempre son desarrollos jurisprudenciales, porque efectivamente es un nuevo principio que se agrega, que no tenemos actualmente en la Constitución vigente. Ahora se agrega la responsabilidad fiscal como principio y por lo tanto eso va a tener que ser desarrollado ya sea a través de la doctrina, de la academia, que va a complementar esto. Vamos a tener que revisar, por ejemplo, la historia de elaboración de la nueva Constitución para saber qué quisieron decir los consejeros al tiempo de incorporar la responsabilidad fiscal como principio, o los expertos en su momento van a tener que revisar las actas, qué querían decir con la responsabilidad fiscal. Después el Tribunal Constitucional va a decir, bueno, atendida a la jurisprudencia actual del tribunal, ¿qué ha dicho de la responsabilidad fiscal y qué podemos nosotros agregar en lo sucesivo? Entonces la verdad es que, o también el legislador, por ejemplo, va a poder definir en alguna ley que se dicte posteriormente qué es la responsabilidad fiscal. Entonces eso es desarrollo todavía, eso tenemos que, es algo que efectivamente está pendiente, que no está como concepto preciso en la propuesta del Consejo, que no resulta raro, es habitual que eso suceda respecto de los principios, pero tenemos que esperar a lo que sucede en lo sucesivo. Otra pregunta, esta es una pregunta de una persona que dice igualdad sustantiva. ¿Qué es? Bueno, la igualdad sustantiva, en términos bien prácticos, es igualdad de resultados, no de condiciones. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de igualdad sustantiva sería que todas, obviamente extremando este concepto, ¿ya? No es literalmente así, pero extremándolo sería que todas las personas ganaran exactamente el mismo sueldo, ¿ya? Y eso, ¿por qué? Porque eso sería igualdad de resultados. Es decir, si todos nos esforzamos lo mismo, entonces ganamos exactamente el mismo sueldo, cuando en la realidad práctica eso no sucede, ¿ya? Pero yo discrepo respecto a aquellos que indican que el texto vigente, o sea, el texto del Consejo consagra la igualdad sustantiva, porque cuando uno lo lee, más bien habla de igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos, no de resultados. Sin embargo, hay algunos que la interpretan como igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque el texto habla de remover las condiciones, o más bien remover los obstáculos
que dificultan el ejercicio, o más bien el ejercicio de los derechos, o más bien las condiciones para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, ¿qué sería una remoción de obstáculos? Si yo tengo el derecho de acceso a la justicia, por ejemplo, yo soy víctima de un delito, la verdad es que un obstáculo, por ejemplo, para acceder a la justicia es que yo no cuento con un abogado, ¿cierto? Ya. Bueno, para el ejercicio de ese derecho, para el ejercicio de ese derecho entonces el Estado me va a tener que ayudar a remover ese obstáculo para poder acceder a la igualdad en materia de justicia o al acceder a la justicia como un derecho. Y por lo tanto ahí se crea la Defensoría de las Víctimas. Esto es un caso como para explicarlo, pero ahí hay una remoción de un obstáculo. ¿Por qué? Porque a través de la Defensoría de las Víctimas, entonces yo voy a poder acceder a una mejor justicia, ya que voy a tener la asistencia de un abogado. Pero eso no me asegura el resultado del juicio, ¿cierto? Sí. Esa es la diferencia entre, en el fondo, la igualdad de condiciones y la igualdad de resultados. No me asegura que voy a ganar el juicio. Pero sí Lo que me asegura sí es que voy a tener las condiciones para el ejercicio del derecho. Claro, claro. Oye, que no es lo mismo. Entonces, yo no creo que ahí esté contemplada la igualdad sustantiva, sino que la igualdad de condiciones. Pero eso efectivamente es materia de la disputa, de la interpretación que se le da a los textos, y es habitual que suceda. Respecto también de la Constitución vigente, hay interpretaciones distintas de los artículos, eso se da, es propio del derecho, por así decirlo. Oye, Paz, mira, yo soy uno de los ciudadanos de este país que estoy un poco agotado con este tema constituyente. ¿Ya? Estamos todos igual. Como si fuera el único. Estoy dentro de ese 66%. De 62%. 60 y tanto por ciento de que no sabe finalmente por qué va a votar. Y que estoy empezando a estudiar un poco para poder tener un poquito más clara, digamos, lo que significa esto. ¿Ya? Por agotamiento uno puede decir, tomar una decisión, sea aprobar o rechazar. Pero la realidad es que creo que todos estos procesos hoy día nos tienen un poco parados como país. Y eso en realidad es complejo frente a la situación económica y social que estamos viviendo. Pero bueno, se habla mucho de que hay una pérdida de derechos de las mujeres que se habían ganado. ¿Tú puedes aclarar un poco eso? Sobre todo, sí, Paz, sobre todo, vale. Porque es una pregunta, aprovechando, que me están haciendo respecto hasta a la ley de aborto en estas 3 causales, y que esta nueva constitución vendríamos como a retroceder esta ley que se aprobó, esta ley de las 3 causales. ¿Eso es una realidad? Mire, la verdad sea dicha, como dice este programa, la propuesta del Consejo no altera la ley de aborto en 3 causales. De ninguna manera. Perfecto. No, eso no es así. Sin perjuicio de que está abierto el debate el día de mañana, si eventualmente se llegara a una mayoría, por ejemplo, de personas que quieren eliminar la ley de aborto en 3 causales, bueno, pueden hacerlo porque las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en que se hacen. Así es. Así como se pronunció una norma, esta se puede derogar el día de mañana si es que la mayoría parlamentaria lo permite, pero a través de la propuesta del Consejo no hay una derogación de la ley de aborto en 3 causales. Eso en cuanto a aborto. Ahora, en materia de mujeres, la verdad es que aquí existen nuevas situaciones jurídicas vinculadas a las mujeres. Por ejemplo, se establece que el Estado deberá propiciar la participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Por ejemplo, eso se puede, en el fondo, concretar de distintas maneras, ¿ya? Eso es un tema. El derecho a los cuidados, por ejemplo, que es un derecho que actualmente no existía, pero que como ustedes saben que la gran mayoría de los cuidadores son mujeres, entonces el derecho a los cuidados, y el Estado debe garantizar ese derecho de alguna manera, ¿cierto? Vamos a ver en el fondo cómo esto se materializa en el Congreso, pero existe el derecho a los cuidados, ese derecho es exigible y va a beneficiar mayoritariamente a las mujeres. También se establece una paridad de salida transitoria por 2 periodos. Eso es transitorio, pero hay una paridad que se negoció, ¿cierto?, dentro de este debate. Y por lo tanto, la verdad es que yo creo que hay varios ejemplos. Bueno,
la paridad también en lo que tiene que ver con los órganos dentro de los partidos políticos, los órganos directivos de los partidos políticos. Entonces también, yo sé que a la gente no le interesa eso, porque la mayoría de la gente no es político, pero también es una situación jurídica distinta respecto a lo que existía antes. Entonces la verdad que a mí me parece que hay varias situaciones jurídicas que podrían ser valoradas positivamente por la gran mayoría de las mujeres y que no se encuentran en la Constitución vigente, de manera tal que, a juicio de los que opinan aquello, no es así. Es decir, no hay un, entre comillas, retroceso, sino que al contrario, yo diría que hay varias situaciones que podrían beneficiar enormemente a la gran mayoría de las mujeres chilenas, estimada Jessica. Paz, lamentablemente no nos queda nada, se acabaron los minutos, tú sabes que se cumplió la hora, se pasó volando, así que te vamos a tener que dejar invitada. Yo no sé si podrás el próximo viernes acompañarnos para seguir, porque nos quedaron muchas, pero muchas preguntas. Sí, tenemos... Oye, pero mira, Jessica, yo obviamente a mí me encanta venir, así que todas las veces que yo pueda voy a venir. Así que espero que podamos coordinarlo por WhatsApp. Ya, perfecto. Justo en este momento, como no tengo la agenda abierta, no tengo idea, porque ya. Estoy pendiente de estar acá en el programa, pero a mí me encantaría participar sin duda y feliz de resolver, obviamente, todas las preguntas. Yo feliz. Ya, te pasaste, Paz, 1.000.000 de gracias, que tengas un feliz retorno y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo viernes. ¿Te parece? Así me es, parece Paz. súper buena idea, muchas gracias. Oigan, quiero dar un aviso pequeñito. Sí. A los que les gusta el deporte, este fin de semana hay un triatlón en Concepción, el triatlón Cruzando el Biobío, el día domingo. Así que para los que quieran animarse a participar, a ir a ver, bueno. ahí en el teatro de la Costanera, en la Laguna Chica, y también el circuito de ciclismo. Así que para los que quieran ir a mirar o participar, los dejo invitados. Me voy a poner en forma entonces para poder competir. De allá somos, de allá somos. Para poder competir. Un agrado, Paz. Que chao, estén muy bien. Cuídate, que les vaya bien. Cuídense mucho. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Chao, chao. Bueno, estimados televidentes, como ustedes ven, hemos avanzado recién en algunas temáticas que tienen que ver con este tema constitucional. La próxima semana vamos a seguir conversando. Yo me quiero tener la libertad, estimados televidentes, de poder mencionar de que nos ha dejado un hombre estimado, Maximiliano Díaz Soto. Él fue, es integrante de la masonería chilena, fue presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, COENCO, que es la corporación que administra los colegios masónicos de Concepción, y ha partido... sus exequias o sus funerales se realizaron hoy día viernes. Y quiero enviar un afectuoso y fraternal saludo a la Gran Logia de Chile, a todos sus integrantes y en especial la Logia Lorenzo Arenas Olivo, donde él participaba, en San Pedro de la Paz. Tuve la suerte de conocer a don Maximiliano y tengo la mejor y mayor impresión de sus capacidades y de su aporte que hizo principalmente a la educación chilena. Así que un abrazo afectuoso y fraterno para su familia y para todos aquellos que han sido parte de su vida en esta orden masónica que me adhiero profundamente. Así que recuerdo y nos despedimos para la próxima semana, Jessica Flores. Si Dios permite, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Que estén muy bien.